Amén es afirmación, es el poder del acuerdo, hermano. Recuerde que en la Escritura dice que si tan solo 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra, nuestro Padre que está en el cielo nos escuchará. Y si sabemos que Él ya nos escuchó, Él nos va a responder. Así que es bueno decir amén. Y la congregación dice amén, que quiere decir que así sea. Aleluya. No le diga amén a las declaraciones malas, dígale amén a las confesiones buenas. Aleluya. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Si viene por vez primera, recuerde que aquí es una iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Predicamos expositivamente. ¿Qué es predicar expositivamente? Vamos al Salmo 119, si está ahí en los Salmos, Salmo 119, versículo 130. Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, hermano. Salmo 119 en su versículo 130. Debemos aprendérnoslo porque esto es clave, hermano. Ya llegó. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Recuerde que aquí no es decir es que es para sabios, es para gente que tiene mucho conocimiento, que todo lo sabe, no, es para los humildes, pero aquí dice que hace entender a los simples. ¿Quién sería un simple? Simple, ¿qué es lo que le llega a la mente? Alguien que no tiene sabor, alguien que no tiene pasión, alguien que, como decían antes nuestros mayores, no tiene sangre en las venas. Pero la Biblia, la Escritura, las palabras nos hacen tener un celo, tener una pasión. ¿Cuántos han oído hablar de la pasión de Cristo? Nuestro Dios es un Dios celoso, hermano. Así que adquirimos esa pasión, ese fervor cuando la palabra es expuesta. Así que no predicamos sueños, psicologías, pensamientos positivos, mantras, etcétera, etcétera. Exponemos la palabra de Dios. Así que cuando usted viene aquí, sabe que se conoce como la predicación expositiva. ¿De qué se compone la predicación expositiva, familia? Es leo el texto, explico el texto y aplico el texto. Entonces, se lee el texto, se explica. Recuerde que la explicación es una, que es uno el autor, la exégesis correcta va dirigida a alguien, hay un contexto geográfico, histórico, situacional, y la aplicación es tan disímbola como seres humanos sabemos, ¿verdad? La necesidad de alguien mayor de edad es diferente a la necesidad de un jóvenes de por allá. ¿En qué edad andan? 15, 17, 18. Ellos, sus necesidades son diferentes, sus conceptos son diferentes a los que tenemos personas mayores. Así que nosotros practicamos la predicación expositiva. Se tiene que leer el texto y es lo que voy a hacer. Estamos en el estudio de los profetas post-exílicos, ¿verdad? Y estamos ya en el penúltimo capítulo del profeta Zacarías. Estamos en Zacarías capítulo 13. El libro de Zacarías consta de 14 capítulos y hemos estado estudiando la palabra domingo y miércoles y ya llegamos al capítulo 13. Es un libro profético precioso. Recuerde que a partir del capítulo 8 ya no habla a los habitantes de Jerusalén en ese año, 500 años antes de Cristo, sino que empieza a profetizar a futuro. Y hemos visto este concepto, y en aquel día, y en aquel día, y en aquel día, en el capítulo 12 de Zacarías, 5 veces en ese capítulo mencionó esta palabra el profeta Zacarías, y en aquel día, y en aquel día. Y cuando estudiamos sabemos que cuando dice y en aquel día se refiere al día grande y terrible, al día del juicio final. Así que Zacarías está hablando de la aniquilación que Jehová va a hacer de sus enemigos. Así que la invitación es, cuando escuchamos la palabra, a no estar entre el grupo
de los que aborrecen a Dios y serán consumidos por Dios, sino de aquellos que puedan decir: Jehová es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así que Cristo vino y dice: tu sangre, mi maldad, lavó. El himno que cantamos, ¿cuántos lo cantaron? ¿Y cuántos dicen: wow, esto es hermoso? ¿De qué nos salva Cristo, hermano? Porque mucha gente dice Cristo el Salvador, y luego algunos dicen Cristo mi Salvador, y luego le preguntas: ¿y de qué te salvó? No sé, pero soy salvo. Doctrinalmente es: Cristo nos salva de la ira de Dios. Te lo digo de otra manera: Cristo nos salva del Padre. Pero Dios es amor, sí, pero es justo y le va a dar lo que merece a los rebeldes, a los desobedientes, a los impíos. ¿Sí se escuchó? Muy bien. Permítame entonces leerle el capítulo 13, ¿sí? Consta de nueve versos. Vamos desde el 1 hasta el 9. Y vamos a ver entonces, ahora en lugar de decir en aquel día, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Alguien vivo aquí? ¿Cuántos pueden decir en la conclusión de este estudio: Jehová es mi Dios, y yo le adoraré? Aleluya. Él es nuestro Dios. Nosotros que no éramos pueblo, que estábamos lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza, hemos venido a ser cercanos. Que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas de Dios para con Israel. Ahora nosotros somos su pueblo, somos hijos y estamos dentro del pacto. Recuerde que Dios es un Dios de pacto. ¿Qué significa? Un Dios de promesa. Y lo que Él promete, lo cumple. Hermano, créalo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es por fe. ¿Cuántos recibieron el perdón de sus pecados por fe? ¿No viste nada? ¿No oíste nada? Pero creíste en la doctrina de la salvación, de la redención, que Él en la cruz del Calvario pagó. No por su pecado, porque Él es el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, pero el Padre cargó sobre Él todo nuestro pecado. Así que nosotros somos perdonados, hermano. Entiéndalo, y esa es la doctrina. ¿Cuántos están perdonados? Pero ¿y si te acusan? ¿Qué tienes que hacer? ¿Creerle a ellos o creerle a Dios? Créele a Dios. Amén. Así que nosotros somos pueblo de Dios, y diré, dice el profeta, ¿qué dirá Dios, hermano? Mire, esto es redención, pueblo mío. Y Él dirá: Jehová
mi Dios. Aunque habla de todo Israel y aunque habla de todos los creyentes en el mundo, pero también es individualizado. Él dirá, porque esto es personal, hermano. No es que en mi casa son cristianos y yo vivo como quiera, pero nos vamos a salvar, porque en el libro de Hechos dice, cree tú y tu casa serán salvos. ¿Cuánto entienden que eso no aplica para todos? Porque muchos dicen, no, dice la Biblia, cree tú y tu casa serán salvos. Eso se aplica, es una profecía de cumplimiento inmediato. Pablo y Silas se la dijeron al carcelero en Filipos y le dijeron a él, cree tú y tu casa serán salvos. Y esa noche toda su casa se bautizó y se arrepintió y se entregaron al Señor a la predicación de Pablo y Silas. Pero no es por automático, no es porque yo soy cristiano, yo soy salvo y toda mi casa es salva. No, de hecho leímos que habla de 3/3 partes, que una será destruida, otra será dejada y luego esa tercera parte será aprobada, pero ya eso es la conclusión. Vamos al versículo 1 y vamos, para aquellos que apuntan, anote cuál es el título de este sermón. Es idolatría, el pecado de la tierra. Amados, esta es una de las doctrinas básicas para todo oyente. La idolatría. ¿Por qué? Si nosotros creemos, porque todos nosotros traemos la mayoría a un contexto católico, y el contexto católico en toda América Latina es la adoración de los santos, ¿sí? Es toda esa amalgama católica que, como siempre digo, el evangelio y los evangélicos necesitan ser reevangelizados, readoctrinados, porque hay mucha mezcla, mucha doctrina, mucha tradición católica que ha permeado la iglesia y se ha metido en la iglesia, y hay muchas iglesias que ya no investigan de dónde están, por qué están practicando tal o cual creencia, y hay muchas, hermanos, y una de ellas es la idolatría. Nosotros, como venimos de ese contexto, ¿quién en su casa no creció con un altar? Con imágenes, con vírgenes, con santos, con veladoras, día de muertos, día de vivos, día de fiesta, día de todo, santo para esto y santo para el otro. Y como dice un pueblo por allá, y un día del año no había fiesta, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues hay que inventar un santo y meterlo en ese día, y ese día cerramos los 365 días del año con fiesta. Hermanos, todos nosotros venimos de ese contexto. Cuando vemos que el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de esclavitud en Egipto. Cuando te saqué de Egipto no viste a nadie, así que no te hagas imagen de nadie, porque el Dios que te salvó no se mostró. Pero vemos que al poco tiempo Israel ya estaba adorando un becerro de oro y le decía, Él es el que nos sacó, Él es el que te sacó de esclavitud de Egipto. Nosotros ya ahora hemos renunciado a esas imágenes visibles, y algunos dicen, cuando hable tema de idolatría, dicen, no, yo no tengo problemas con la idolatría. Vamos a ver después de este estudio cuántos van a decir, wow, tengo un problema grave con la idolatría. Y si algo aborrece Jehová, porque recuerde que lo vimos en lecciones pasadas, que Jehová es un Dios celoso. Él no te va a compartir con nadie. Él no es liberal como algunos. Imagínese que usted tiene a su esposa y le dijera, oye, puedes compartir a tu esposa, es lo moderno. No me importa lo moderno, un bolillo le digo, eso no me interesa. ¿O usted compartiría a su esposo? No. Ese es el celo, y Jehová es celoso, pero como Él es perfecto, Él es santo, su ira es santa. Y cuando Él envía al infierno a los pecadores, Él sigue siendo santo, 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 bueno y misericordioso, porque Él es justo. Él prometió que a cada uno le va a dar lo que merece. Así que examinémonos y procuremos ponernos a cuentas con Dios, para que el día que Él haga juicio, que cobre la cuenta, no salgamos deudores. ¿Cuántos dicen, yo ya no debo nada, mi cuenta la pagó Cristo? Cristo pagó por mí, pero ya no le añada, hermano, para que vaya usted a salir deudor. Entonces, en la doctrina, la idolatría es reprendida. Vimos en 1 Corintios 10, cuando nos dice que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es para nuestro ejemplo.
Y dice que Israel cayó en el desierto por idólatras. Hermano, la idolatría es abominación a Jehová. Jehová aquí en la profecía de Zacarías le llama espíritu de inmundicia. ¿Se imagina? Pero ya no adoro ídolos. Pero vamos a ver que sí ha permeado la Iglesia católica, la doctrina católica. Y muchos pastores, apóstoles, arcángeles han tomado y con ella han engañado a la Iglesia del Cristo vivo. Muy bien. Dice pues, idolatría, el pecado de la tierra, y empezamos en el versículo 1 de Zacarías capítulo 13, versículo 1, y ahora aquí vemos el concepto en aquel tiempo. ¿Cuándo es en aquel tiempo? Cuando, recuerde, Zacarías está profetizando a Israel. No se lo aplique a usted inmediatamente, hay que hacer la exégesis correcta. El destinatario es Israel, el pueblo judío. Y esta profecía, ¿para cuándo es? Lo vimos en Zacarías 12:10, que dice Jehová, y derramaré sobre mi pueblo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea, Dios va a producir por la gracia que Israel, que rechazó a Cristo, ahora ore y sus ojos sean abiertos. Y cuando sus ojos se abren, ellos van a mirar que al que ellos rechazaron, al que ellos entregaron para ser traspasado en la cruz, es el Mesías ben David. O sea, cuando venga él a hacer juicio, y entonces llorarán como se llora por hijo unigénito. Él está hablando de Israel, de la salvación de Israel. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Todo, hermano. Porque Dios le prometió a Israel salvación. ¿O a usted le agradaría leer que Dios condenó al infierno a todo Israel? No, a mí no, porque entonces iba yo a decir, entonces las promesas de Dios no son para todos, es para el que Él quiere. Pero no, aquí vemos que las promesas cumplidas a Israel es señal ¿de qué? A nosotros también. Pongo un ejemplo cotidiano. Alguien te debe, hola, y tú ya estás pensando, ¿me pagará? ¿No me pagará? Y platicas con otro y oye, fíjate, es que fulano me debe, a mí también, pero ya me está terminando de pagar. ¿Y usted qué hace entonces? Bueno, si le pagó al otro es señal de que también. Entonces, si le cumplió a Israel, es señal que a nosotros los gentiles, que no éramos pueblo, ajenos a los pactos, a las promesas, Él nos hizo cercanos. Ahora somos pueblo de Dios. Ok. Dice pues, en aquel tiempo, ¿cuándo? Cuando Israel sea salvo. Sabe que Dios va a dejar un remanente de hebreos, de judíos, que Él va a salvar. Y esto es benéfico porque esto habla también de la salvación de todos los creyentes. Dice pues, en aquel tiempo, mire, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué dice? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Wow. ¿Cuántos se recuerdan? Aquí está hablando de purificación por el bautismo. Está refiriéndose al bautismo, pero ya no se está refiriendo al bautismo de Juan el Bautista, que Jesucristo llega con Juan en el Jordán y Juan al verlo dice, Señor, tú vienes a mí a que yo te bautice. No, bautízame tú. Pero Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Pero eso que el Señor hizo en el Jordán es tipificando la purificación. Es como el sábado, guardar el sábado, ¿qué tipifica, hermano? El reposo de Jehová, y es mandado a guardarlo. Usted tiene que tener un reposo de Jehová. ¿Pero a qué apuntan esos reposos? ¿Es sombra de qué? Entra al reposo de tu Señor. ¿A qué reposo apuntamos? Y queremos. Yo quiero el reposo eterno. ¿Con quién? Con Dios. Entra. ¿Fuiste fiel en la tierra? En lo poco. Aunque llegues a ser dueño del mundo, hermano, si eres fiel en la tierra para la salvación, para Dios es poco. ¿Y qué le dice? Entra al reposo. O sea, todas las cosas, sombras y figuras son para el reino, para la eternidad.
Así que cuando nosotros obedecemos el mandato, la ordenanza, la cena del Señor y el bautismo, eso está apuntando que un día, ¿cómo cantábamos? Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. ¿Cuántos lo cantaban así? Y no es que ahora me siento a su mesa, aunque en el Espíritu nos sentamos a la mesa con Él y estamos en la comunión con Él, pero escuche, agárrese, un día le veremos y un día estaremos a la mesa con nuestro Dios, con Él. Entonces todos los que vemos aquí se llaman sombras y figuras. ¿Apuntan a qué? Al reino eterno, a lo eternal. Pero aquí está hablando que va a haber un manantial, una fuente para purificación. ¿Qué es lo que va a hacer esa purificación? Va a ser un apartar, un purificar, pero también va a ser un aniquilar. Va a ser un aniquilamiento de ¿quién? Dice, del pecado. ¿Cuántos saben que esto no ha pasado? Porque el pecado sigue. ¿Cuántos luchan contra el pecado? Nadie, solo yo. ¿Cuántos luchan contra el pecado, hermano? ¿Cuántos son idólatras? Algunos no saben, pero después de este estudio voy a decir, caray, yo no adoro a San Judas Tafeo ni a la Virgen, pero ¿cómo me adoro? Sí, eso es idolatría. Pero eso lo hemos heredado de la Iglesia Católica, hermano. Ok, dice pues, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado. Número 1, específicamente, y la inmundicia. ¿Cuántos recuerdan, hermano? En Juan 19:31, que Jesús estaba en la cruz. Dice Juan 19:31, escúchelo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro. Recuerden que eran dos que murieron a la par de Cristo, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Cuántos recuerdan esa narración? Que él ya estaba muerto, pero para asegurarse de que hubiera muerto, lo traspasaron. ¿Qué dice en Zacarías 12:10? ¿Mirarán al qué? Al que traspasaron. ¿De quién habla, hermano? No está hablando del Padre, porque el Padre como tal no fue traspasado. ¿Quién fue traspasado en la cruz del Calvario? El Hijo, Jesucristo. Pero mire qué tremendo, cuando a él lo traspasa y el soldado saca la lanza, físicamente sucedió algo. Salió, dice, agua y sangre. Y hay una explicación médica, científica para ese fenómeno. Pero ¿cuántos saben que Dios es espíritu y que todo tiene un porqué? Así que la sangre, Él pagó con su vida. Porque dice desde Levítico, y muchos que no entienden las dispensaciones, hoy dicen, no, la transfusión de sangre, no hay que comer animal con sangre, etcétera, etcétera. Por higiene puede ser, pero ya no tiene valor delante de Dios. ¿Qué tipificaba? Dice, porque en la sangre está la vida. ¿Cuántos saben que si tienes una hemorragia y no te atienden, no te hacen transfusión, mueres inmediatamente, hermano? Pronto mueres, porque en la sangre que hay oxígeno. Y todo el organismo, ¿de qué se alimenta? La sangre lleva el oxígeno a todos los rincones. Cuando no llega a una parte, a un dedito en el pie, ¿qué le pasa a ese pie? Se muere y tiene que ser amputado. Imagínense lo importante de la sangre. Y eso ya lo sabían desde el inicio en Levítico. Dijeron, porque en la sangre está la vida del hombre. Y cuando él iba a derramar su sangre es porque dice, la paga del pecado es muerte. O sea, Cristo no jugó a morirse, Cristo se murió. Porque muchos dicen, no, él no estaba muerto, lo enterraron, pero había sido algo que él tenía y que resucitó. No, hermano, porque a él lo traspasaron y salió sangre tipificando
que Él pagó por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero ¿qué es lo otro que nos llama la atención? Dice, y al instante salió sangre y agua. ¿De qué está profetizando Zacarías? Que en aquel tiempo, en aquel entonces, iba a haber un manantial, porque Él en esto que nos limpió también de pecado con agua, y el que lo vio da testimonio, está escribiendo Juan, el apóstol, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Hermano, ¿se da cuenta el énfasis que Dios pone en las profecías del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento? Se dice para que se cumplan las escrituras. Todas las profecías, todas las promesas de Dios para Israel en el Mesías, porque ellos no sabían, ellos sabían de un Mesías, pero ellos no sabían quién era, y cuando llegó no lo recibieron. Al contrario, lo entregaron a la muerte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y llega Jesús, y a ellos se les va a hacer que vean a Jesús cuando Él venga, pero ya no como el Mesías ben Yosef, que es el siervo sufriente, sino como el Mesías ben David. Ben quiere decir hijo, Mesías escogido, ¿sí? Él es el Cristo en griego. ¿Qué significa el Cristo? Mesías. ¿Quién es Jesús? He aquí concebirás a un hijo y será llamado, y pondrá su nombre. ¿Cómo se llama el Mesías del Antiguo Testamento? Jesús, y en griego es el Cristo, y después de ahí se unió y por eso se nombra Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo? Que el escogido, que el que Dios envió, que el Salvador es Jesús de Nazaret. Él es el que Dios envió para salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Así que está hablando que habrá un manantial, y ese manantial es agua y es sangre y son testimonios en la tierra, hermano. Pero ¿qué va a pasar? Para perdón, dice, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para qué es este manantial? Dice, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y aquí ocupa una palabra en hebreo, tumá. ¿Cómo dije? Tumá. Inmundicia, y de la inmundicia dice tumá. ¿Qué significa en hebreo? Idolatría. Significa impureza religiosa. ¿Qué es la idolatría? Impureza religiosa. Y usted lo va a ver más abajo, dice inmundicia. Es abominación a Jehová. Toda contaminación, toda impureza religiosa, Dios la abomina. Los hijos de Aarón presentaron, ellos se les hizo fácil llegar al altar y presentar sacrificio, poner fuego, y salió fuego, dice, y los quemó, porque ellos presentaron un fuego extraño. Hermanos, hay que tener mucho cuidado de cómo nos presentamos delante de Dios. No juguemos, hermanos. Nosotros debemos venir, dice en Hebreos, lavados los cuerpos con agua pura. Venir en santidad. ¿Qué es esto? Yo debo saber delante de quién vengo, hermano. Yo debo venir, ¿qué? Por eso iniciamos el culto. ¿Y qué hacemos? Pedimos perdón, porque no hay hombre que no peque. ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos pecaron ayer? Pecamos, hermano. Sí. Pero vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle perdón, porque Dios lo sabe. Purificarnos. Dice en Hebreos 10:25 en adelante, dice, lavados los cuerpos con agua pura. O sea, en lo que dependa de mí, debo presentarme delante de Dios. ¿Cómo? Porque no vengo delante del pastor. ¿Vengo delante de quién? Vengo delante de Dios. Debo venir santificado, apartado. Debo entender delante de quién vengo. Pero ¿qué han hecho los falsos profetas? No, hombre, ven como quieras y como puedas. Dios te ama, sí, Dios te ama. Pero cuando no sabes, cuando es por primera vez que llegas, pero cuando ya empiezas a recibir doctrina, tú sabes que debes llegar delante de Dios, ¿cómo, hermano? Purificado. El único pecado no perdonado es el pecado no confesado.
Porque si usted y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y su sangre qué? ¿Qué dice que su sangre es qué? Nos limpia. Su sangre mi maldad limpió, gracias Cristo. Dice pues entonces, y de la inmundicia, tumá ocupa la palabra. ¿Y qué es inmundicia aquí de lo que está hablando? Idolatría. ¿Y de qué estamos hablando en esta mañana, tarde ya? No, mañana todavía, son 10 para las 12. Del pecado de la idolatría. Y es uno de los pecados graves. El apóstol Juan en sus encomiendas dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y a mí me pasó cuando llegué a la iglesia cristiana evangélica. Yo dije, bueno, pero mi papá no fue católico, mi mamá no tuvo tiempo de practicar ninguna confesión de fe, en la casa no habían imágenes, no había nada, no sabíamos ni hacer, ¿cómo se llama? El rezo. Hay unos que me explicaron, aquí arriba es pequeñito, luego a lo largo y luego aquí en cortito, y hay unos que saben hacerlo muy bien y todo. Pero yo ni eso sabía, o sea, yo no entendía, yo confundía a Cristo con el Padre y no sabía quién era quién y cosas así. Pero llego y dije, bueno, pero yo no adoro imágenes. Y cuando el pastor predicaba de idolatría y todo, yo decía, no sé para qué vine hoy, eso no es para mí. ¿A cuántos ya les pasó ese pensamiento? No, yo idólatra, yo no soy. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Espera que leamos más. Ok. Dice en el verso 2, Zacarías 13:2, en aquel día, está hablando del día del juicio. Hermano, ya fueron quitadas las imágenes. Mire, vamos a leerlo en el verso 2. Y en aquel día, ¿qué le dije que significa? Y en aquel día, es el día grande y terrible de Jehová. Es el día del fin. Es el día cuando todo se acaba. Es el día cuando ya está cerrada la puerta, hermano. Y ya el que se quedó afuera va a recibir fuego, castigo, la ira de Dios. Y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, mire lo que está esperando el Señor. Porque el Señor no ha derribado toda la adoración idolátrica. Porque Él en su paciencia, queriendo que no todos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, Él está conteniendo su ira, hermano. No es que alguno dice, oye, pero mírese cómo vive, es terrible y va a la iglesia, pero es adúltero, es esto, es el otro, y veo que no le pasa nada, hasta está, como dice mucho coloquialmente, está ancho de gordo, está saludable, todos se enferman, él o ella no se enferma, entonces Dios ha de estar agradado con él. Dios le está dando tiempo de que se arrepienta, porque Dios no va a pasar nada por alto. Así que Dios está reservando todo para el día final. Dice que los cielos y la tierra están siendo reservados para el fuego. Serán envueltos en fuego. Y todos los rebeldes serán consumidos también. Entonces, ¿cuándo será quitada la idolatría y el pecado? Diga conmigo, en aquel día. Porque así dice, ¿no? Y en aquel día, lo dice el hombre, lo dice Zacarías, no dice Jehová de los ejércitos. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. ¿Cuántos nombres de imágenes usted se aprendió? Digo, cuando usted era católico. María, la Madre de Dios, el Sagrado Corazón de Jesús, San Judas. ¿Qué otra imagen tenía? Mi abuela tenía una que se llamaba, sí, no sé si estoy diciendo, San Martín Caballero, era la que ella tenía. Sí, era efectivo, ¿verdad? Le pedías y... La otra del novio, ¿cómo se llamaba? Le he pedido a San Antonio. ¿Y qué le hacían a San Antonio cuando no caía el novio? Lo paraban de cabeza. Eso subráyelo. Esa es la relación idolátrica. ¿Sí? Y aguánteme un poco. Y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, hermano, esto es palabra de Dios. Él dice... Hermano, y si todo se ha cumplido, todo se va a seguir cumpliendo. Él dice, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra, a los profetas. Y aquí póngale una añadidura, a los falsos profetas. La primera parte habla de falsos profetas y vuelve a repetir, y al espíritu de tumá, impureza religiosa. Hermano, un falso profeta, ¿qué produce?
Un falso evangelio. Y un falso evangelio que produce un falso creyente. Y las iglesias, vean mis deditos, evangélicas están llenas de falsos creyentes. No son discípulos, son creyentes, pero ¿en qué creen? Hoy creen una cosa, mañana llega otro iluminado, otro profeta y le dice: Dios me reveló que si usted le pone aceite a su cartera, será llena de moho. Sí, por la humedad y el aceite. Amado, usted sonríe y se carcajea, pero usted no tiene idea de cuánta gente permeada por la inmunda doctrina creen. Ellos creen porque ellos están en la idolatría, pero están en la iglesia, pero son idólatras. No mira a nadie, por favor. Y cortaré de la tierra a los profetas. ¿A qué profetas va a cortar el Señor? Porque hay falsos profetas y verdaderos profetas. Hay falsos pastores y el pastor que va a ser herido. ¿Quién es el pastor que fue herido? Jesús. Y las ovejas fueron dispersadas. Aunque Pedro le dijo, cuando el Señor dice: esta noche muchos se escandalizarán de mí, me abandonarán, para que se cumpla, dice Jesús, la profecía. ¿Cuál profecía? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Señor, yo no te dejaré. Aunque todos se escandalicen de ti, se avergüencen de ti, ¿qué le dijo Pedro? Yo nunca te dejaré. Es más, no solo iré contigo a la cárcel, sino hasta la muerte. Mi vida pondré por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, tu vida pondrás por mí. Yo te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, 3 veces me habrás negado. ¿Sucedió o no sucedió? Sí, sucedió así para que se cumpliera. Y todos se fueron, hermano, y lo dejaron al Señor solo. Y él en la cruz del Calvario, que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, se cumplió la profecía aquí en Zacarías 12:7, donde dice: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y él lo trae a colación, dice el Señor. Y esto sucedió, dice, para que se cumpliesen las escrituras. ¿Por qué Jesús hacía énfasis en que iba a hacerlo? Para que se cumpliesen las profecías. Porque el cumplimiento de las profecías debe darnos a nosotros certeza. Debe darnos certeza, debe darnos paz, debe darnos confianza que Dios tiene el control de todo, hermano. Todas las profecías se cumplieron en Jesucristo. Evidencias que exigen un veredicto. Hermano, es que nadie puede decir: no, es que habla de otro. No, está hablando de Cristo. Y todas se cumplen, la mayoría en la cruz del Calvario. Y esas nos emocionan y hasta lloramos. Pero hay una que hay que estar muy pendiente, hermano. Donde venga, cuando Él venga, en caballo blanco, con espada desenvainada. Ya no vendrá en un pollino. Ya no vendrá como Mesías ben Joseph, el siervo sufriente. Va a venir como Mesías ben David, como el rey de reyes, señor de señores. Y va a destruir a sus enemigos. Asegúrate que no estés en el equipo equivocado. Asegúrate, hermano. Entonces vemos que dice la palabra que esto se cumplió para que se cumplan. Está escrito para que se cumplan. Pero dice entonces: y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Qué tiene? ¿Por qué va tan coludido o por qué va tan pegado profetas y tumá? Profecías inmundas, enseñanzas idolátricas. ¿Quién enseña a adulterar al mundo? Los falsos profetas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que los profetas enseñan? Idolatría. ¿Cómo está eso, pastor? Enséñenos, ¿cómo descubrirlos? Mire, algo que está en las iglesias, en la católica ni se diga, por eso le puse yo el ejemplo. ¿Qué cree el católico? Que va a la iglesia y le pide a María, y María le tiene que conceder lo que pidió. Cuando ya lleva muchos años en el catolicismo y llega alguien y le predica: ¿sabes qué? Cristo es el camino al Padre, Cristo es el que perdona, Cristo es el que sana. Entonces el católico en su mente idolátrica dice: pues ya que María no me quiere dar, ya que San Judas no veo claro,
Ya que el otro, ¿cómo se llama? El de los novios, novia, marido. San Antonio, no veo claro, pues voy a ir a Cristo. Y vienen al cristianismo, escúcheme, pero viene porque un falso profeta, consciente o inconsciente, le enseñó la doctrina equivocada. ¿Qué le enseñó? Que Jesús es como un ídolo al cual tú le tienes que exigir, decretar que te bendiga económica, en tu salud y que cumpla tus deseos. Esa es la base de la idolatría. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que Él no vino para ser servido, sino para servir. Ojo, Pablo, ¿cómo se presenta Pablo en todas sus cartas? Dice Pablo, doulos, dice en griego, doulos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa doulos? Siervo, pero no siervo asalariado que cuando ya no le gusta se va. Ese es el pastor asalariado. No, es el siervo. ¿Qué significa esto en la vida? En la vida de los hebreos, de los judíos. Dice que alguien se contrataba con un patrón, a veces porque venía hambre en la tierra y para no morir se vendía y se contrataba por 7 años y si lo renovaba 14 años, pero llegaba un momento en que el esclavo, el asalariado, quedaba libre. ¿Sabes qué? Ya te puedes ir. Pero él entonces llegaba con su amo y le decía, yo quiero ser tu esclavo, doulos. Entonces ya lo entendía el amo y lo llevaba a la puerta donde estaban los pastores de Israel, los jueces, y delante de ellos tomaba una lesna, como una estaca de madera, y había un tronco allí. Y ya hacían el compromiso. Él declaraba que él iba a pasar voluntariamente a ser un esclavo por amor, para siempre, de su dueño. Le trabajó tanto tiempo y ¿sabe qué dijo? ¿A dónde me iré si contigo lo tengo todo? Y se quedó y se quedaba con él. Entonces se hacía este acto público y se ponía en el tronco, le tomaban el lóbulo de la oreja, su amo le ponía la estaca y con un mazo le horadaba la oreja. Entonces podía estar vestido todo, pero en la oreja se veía, cuando a alguien le veían con el lóbulo horadado, decían este es esclavo, es doulos, es un esclavo voluntario, es un esclavo por amor. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? Hermano, tú eres esclavo de Cristo porque te va bien. Eres asalariado, eres idólatra. ¿Tú eres esclavo de Cristo qué? ¿Te dé o no te dé? Eso, ya por lo menos ya hay fruto. Ya hay 3 que dijeron hasta la muerte, soy tuyo, Señor. ¿Me vaya bien o me vaya mal? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir yo pertenezco a Cristo? ¿Me vaya bien o me vaya mal? Porque yo sé que Él tiene el control de todo, y si me va mal es porque Él me está probando. ¡Aleluya! A ver si no soy interesado, porque muchos llegan al cristianismo porque les empieza a ir bien y dicen, oye, es verdad, no, este ídolo es mejor que María, que mamá María. Hermano, se da cuenta cómo la idolatría por la falsa doctrina. ¿Y qué es lo que permea hoy? Los Cashlunas, los Maldonados, los Benijín, y los ves y te dice, ponga la mano en su monitor, en su pantalla, y ahora esa enfermedad se va a ir. Ponga la mano y ahora va a recibir dinero. ¿Y qué hacen los idólatras? Toman a Dios como un ídolo. ¿Cuál es la definición de idolatría? ¿Para qué es un ídolo? Para mi bendito provecho. Y el día que ese ídolo no me bendiga, lo quiebro, lo castigo, lo pongo de cabeza. ¿Se da cuenta? Y mucha gente, por la falsa doctrina que quienes están enseñando ya han enseñado, los falsos profetas. Los falsos profetas han enseñado al pueblo a creer que Dios es el mago de la lámpara maravillosa. No, hermano, Dios no está para servirte. Tú y yo, si quieres, seremos siervos de Él. No es que vengo a decir, Señor, vine a verte y ya te canté y ya hasta escuché al hombre ese y ahora salgo y abre los cielos, Señor, y bendíceme. Puede caer un rayo, es lo que te puede caer. Pero se da cuenta que tenemos esa permeados, hermano. Consciente o inconsciente, muchos de nosotros decimos, oye, pero si yo diezmo y mira cómo estoy. Y si yo ofrendo y no falto a la iglesia y mira cómo estoy.
Pega tantito el frío, antes de que pegue el frío yo ya sé que va a haber frío porque ya ando todo dolorido, trueno todo así, todo crujiente. ¿Y cómo es posible que esos hijos del diablo no les duele nada, pero esos van a ser consumidos en el infierno? Hermano, pero quitémonos de la cabeza que Él es nuestro siervo. ¿Cuántos dicen entiendo algo? ¿Quién es el siervo? Jesús lo dice. ¿Qué tiene que hacer el siervo cuando llega a su Señor? Ceñirse y servirle de comer. Y ya que su Señor acabó y todo, después comes tú. Hermano, pero los falsos profetas, ¿qué enseñan en la iglesia? ¿A cuántos de ustedes lo traen permeado así en su ADN católico? No, es que si yo voy a la iglesia, me tiene que ir bien. ¿Quién dice eso? Pablo iba a la iglesia. Es más, él fundó iglesia. Y acabó en la cárcel. Todos lo dejaron. El pastor, en este caso Pablo, fue herido y todos lo dejaron. Hay pastores heridos, hermano. Heriré al pastor. Hay mucha iglesia hiriendo a sus pastores. ¿Por qué lo hacen? Porque esa es una mentalidad diabólica. Despedazan al pastor, hermano, sin saber que en ese paquete, cuando el pastor fracase, también van a fracasar ellos. Entonces, ¿qué va a destruir Dios? La idolatría. Hermano, vivimos en idolatría. Mucha gente dice, yo no entiendo, pastor, ¿por qué nos pasan cosas malas a gente buena? Yo les digo, yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que no logro entender, más de 30 años, y no logro entender por qué me pasó lo que me pasó si era yo hijo del diablo. ¿Cuántos entendieron eso? Porque mucha gente va a la iglesia y dice, pero es que no me va bien, hermano, tienes que comer, que vestir, con eso está contento. Lo demás es idolatría, es avaricia, el engaño de las riquezas, dice Mamón, dice. ¿Quién es Mamón? El ídolo de las riquezas. ¿Y dónde se llenan las iglesias? Donde les prometen que vas a tener ¿qué? Riquezas, salud. No, hermano, Dios no es un siervo. Nosotros somos siervos. Pero es que yo quiero que Dios me bendiga. Entonces entiéndole en la doctrina, a eso se le llama añadidura. Deuteronomio 28. Si tú obedeces, si tú eres un siervo, porque usted y yo debemos vivir para servir y hacer la voluntad de Dios. Él dice ir y hacer discípulos y nadie se mueve, hermano. Si no vas, por lo menos escucha una buena predicación y dile, se la voy a compartir a mi compadre. Pero ni eso pueden hacer, hermano. Envían memes, envían baratijas de todo, pero no pueden enviar un buen mensaje. Y orar y decir, se lo voy a enviar a mi comadre, a mi compadre, a mi tío, a mi suegra, esto, al otro. ¿Por qué no obedecemos? Porque somos idólatras. Nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad y no el Padre nuestro dice, ven y haz tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pero nosotros debemos de entender algo, debemos de ser siervos. Porque si tu relación con Dios es dame, bendíceme, prospérame, tú has confundido a Dios con un ídolo. ¿Y quién te ha hecho errar? Los falsos profetas. El falso profeta que no sabe, hermano, no conoce a Dios, ¿qué le enseña al pueblo? Que Dios es un ídolo, cuando Dios no es un ídolo. Dios no está para bendecirte, para prosperarte, para sanarte, para esto. No, hermano, debes preguntarte, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuántos tienen problemas con la idolatría? ¿Cuántos se han enojado con Dios porque las cosas no le salieron? Oye, yo voy a la iglesia y mira, le dieron el trabajo a otro y no a mí. He puesto de ejemplo, teníamos unas oraciones, vigilias de oración, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Y yo vi que venía llegando un muchacho nuevo y no faltaba las vigilias de oración. Y uno se alegra, hermano, porque dije, wow, nació parado, digo. Porque llegó a un culto, lo invitó otro muchacho. Y de ahí cuando anunciamos que teníamos también vigilias de oración, él llegaba, hermano. Era a las 5, 4:30 ya estaba abriendo y ya llegaba. Y yo dije, ¿qué? Nació ¿cómo? Bien. Y yo dije, Padre, de esto que es que quiero. Luego lo dejé de ver y le pregunté al muchacho que lo había invitado, que era miembro de la iglesia también, ya se fue. Le digo, oye, ¿por qué no ha venido fulano? Me dice, no, pastor, es que yo le di como testimonio que cuando yo empecé a buscar a Cristo, me dieron mi ficha. En PM ya ve que se manejan los temas de la ficha. Y yo le compartí, dice.
Y él vino con ese deseo de qué, de conocer a Cristo, no, de tener su ficha. Dije yo, y como no se la dieron en el tiempo, pues se fue. ¿Eso es qué? Idolatría. Y si yo, como falso profeta, para que él se quedara, le digo, no, es que aguanta un poco, tengo que hacerte liberación, tengo que ungirte en aceite y tienes que dar una buena ofrenda para que se muevan los cielos. Entonces, ladrón que roba ladrón. Pero ¿cómo presentamos una religión inmunda? ¿Sí? Una religión de fetichismo. ¿Sabe que hay iglesias donde les dan 12 sobres, hermano? Eso es metafísica, brujería pura. Enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Y tú vas a meter una buena ofrenda en cada uno de esos 12 sobres, y al inicio de año se hace un culto muy fuerte, muy especial, donde la gente tiembla, hermano. Y ya llegan y entregan los sobres, uno por cada año. Hacen que tocan trompeta y todo. ¿Para qué? Para que enero te vaya bien y febrero te vaya bien. Hermano, ¿eso es qué? Idolatría. Religión inmunda, abominable, a Jehová le produce asco. Pero Dios, ¿a quién dice que va a eliminar? ¿A quién es los que va a castigar fuertemente? A los falsos profetas. Porque son los que enseñan eso, que Dios es como el mago de la lámpara maravillosa. Y vamos a seguir leyendo. Entonces aquí viene hablando Dios a través del profeta Zacarías a los falsos profetas. Cuídate de no ser un falso profeta, hermano, de no estar enseñando y presentando a Dios como un ídolo. Recuerde, ¿cuál es la definición de un ídolo? El que le sirve al que lo adora. En el mundo tienen ídolos, pero ¿para qué ellos lo tienen y le presentan sacrificio y van de rodillas ahí en la basílica y van con el nopal y todo? ¿Para qué? Para que la morenita les haga lo que ellos desean. Eso es una relación idolátrica. Seguimos. Y acontecerá, verso 3, y acontecerá, mire, esta parte es de los falsos profetas, que cuando alguno profetizare, está hablando de esos que profetizan la doctrina idolátrica. ¿Para qué es un ídolo? Para que me bendiga. ¿Sí? Tienes que ir con el pastor fulano. No, ese tiene una unción. Entonces, yo voy a la iglesia ¿para qué? ¿Para dar o para que me den? Dice que ninguno se presente delante de Dios con las manos vacías. Tú tienes que traer. No, es que así no. Sí, hermano. Y tienes que venir a servir. Hola, ¿por qué tanto silencio? Venir a servir, hermano. Escuchar y llevar este mensaje a los necesitados. Tú tienes que ser siervo. No, es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque eres idólatra del dinero y de las comodidades. Vives solo trabajando, haciendo, ahorrando, y viene el viento y se lo lleva. ¿Por qué? Porque estás en la idolatría, porque no le das a Dios lo que para Dios es. Nosotros debemos aprender por el amor de Dios que usted y yo debemos de entender que somos siervos. Y a lo que debemos llegar es a las alturas de Cristo, de Pablo, ser doulos, siervos, voluntarios, por amor, decirle Señor, como dice, creo, Job dice, aunque me mataren, Él esperaré. O sea, queremos vivir para Él. ¿Cuántos están en ese espíritu? Yo vivo para Él. Y por añadidura, dice la doctrina que cuando yo le sirvo a Él, ¿qué pasa? Las bendiciones me seguirán y me alcanzarán. Yo voy con Dios, hermano. Y lo que necesito, que ni yo mismo sé, Él me lo da. Él me lo provee. Y es lo que debemos aprender. Y en todo momento, en la mañana decirle, Señor, gracias, aquí está tu siervo. Envíame a mí, yo iré. Lo que tú me digas, a donde tú me digas, iré. Eso es la sana doctrina. Él es el Dios. Él es el dueño. Usted y yo somos ¿qué? Siervos. Y no somos siervos asalariados o convenencieros. No, hermano. Dice pues, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. ¿Qué significa esto que leímos? ¿Qué significa eso? Mire, a los falsos profetas, ¿quién los conoce bien? Su familia.
A los falsos profetas engañan a mucha gente, hermano, a la iglesia. Son miles en las iglesias y vemos los falsos profetas que predican y te dicen: ven y haz esto y haz aquello y Dios va a abrir los cielos, las ventanas de los cielos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién sabe que son mentirosos? Su familia. ¿Quién conoce al profeta? Su mujer. Y está con él por cómplice. Dice: no, pues yo sé que es ladrón, pero pues si no roba no como yo. ¿Cómo sabe el pastor? Sí, hermano. A veces son cómplices. A Benny Hinn, su esposa lo encontró en adulterio y empezó a pegar de brinco. Y llegaron los abogados de Benny Hinn. Para aquellos que no saben, Benny Hinn es un falso profeta, pero multiarchimillonario. Sí, con jet privado, mansiones y millones de dólares. No, olvídate. Y la mujer iba a revelar toda su bajeza de ese hombre. Y llegaron los abogados y le dijeron: si él cae, caes tú también. Entonces, milagrosamente se reconciliaron. Restauración. Le llegaron al precio, papi. ¿Y qué dijo la mujer? No, si ese hombre es un hombre de Dios. Pues si serán millones de dólares, chato. ¿Se da cuenta? Pero realmente lo que estamos leyendo aquí, ¿quién conoce a un falso profeta? Diga conmigo: su familia. Su familia, hermano. Son los que conocen. Dice que su familia le dirá en ese tiempo a los falsos profetas, y es cuando la familia se debe levantar y decirle a los que son falsos: hermano, deja de ser hipócrita, conviértete al Señor. Porque en la iglesia pintan me estoy desviando, ¿verdad? En la predicación. Sonríe. En la iglesia pintan ¿qué? Aleluya, aleluya, raya, alabasaya, aleluya. Y en la casa, serpientes, sapos, culebras. Y la familia tiene que decirle: escucha lo que leímos. El padre y la madre, dice, lo traspasarán. O sea, Dios va a hacer que el papá y la mamá, imagínense, traspasen al falso profeta. Y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. ¿Pero de qué está hablando? ¿Profetizar qué? Falsa doctrina, doctrina idolátrica, doctrina de inmundicia, doctrina donde ponen a Dios como un ídolo y Dios es el dueño, el hacedor, el creador. Usted y yo somos siervos. Y aquí a la iglesia y en su relación con Dios, usted tiene que llegar y decirle: Señor, aquí estoy para lo que usted mande. Esa es la verdadera relación. Esa es la verdadera religión. Pero creamos ¿qué? Puros emperadores, hermano. Por eso cuando no reciben, ¿qué hacen? Ya no los ves. No sabe por qué ya no viene fulano. No, es que se fue porque dice que aquí no dan amor. ¿Y qué vino a recibir y no a dar? Hermano, si tú dices que aquí no hay amor, ¿qué tienes que hacer? Tú dalo. ¿Para qué viniste? No, es que yo quiero que me atiendan y tal. No, tú estás en la idolatría. Tú tienes un concepto errado. Es que yo sufrí y nadie me habló. Y hermano, ¿y qué? Ahora en la pandemia murió un hermano mío amado, hermanísimo amado. No me hablaron. Yo me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué no me hablaron? Hermano, yo no vine a que me sirvan. ¿Quién lo dijo? Yo vine a servir, vine a dar. No me saludas, te saludo. No me amas, pues quizás estás carente, pero yo que tengo para dar te voy a amar, te voy a bendecir. Pero tenemos congregación que viene permeada de la idolatría. No me ha ido a visitar el pastor. Eso es idolátrico. ¿Cómo? Pero si es que el pastor debe andar de casa en casa. Tú quieres matarle al pastor. Y dice: y heriré al pastor. Y hay gente que quiere decir: no, que el pastor me tiene que venir a ver. Y somos pocos, hermano. Pero si voy, no creo vivir mucho antes que él me agarre el COVID, o el Ómicron, o el que venga, la séptima luna y el encapuchado, el santo le mascarado de plata contra las momias, porque no sabemos ya ni cuál es el que va a venir. Pero ¿a dónde vamos, mi amado? Yo te puedo encontrar textos donde dice que el pastor no debe estar atendiendo a uno por uno. En Éxodo, ¿cuántos han leído Éxodo? Moisés como líder saca a Israel de Egipto, de esclavitud. ¿Y qué es lo que hace él en su buen deseo? Se ponía desde amanecer hasta caída de la tarde en una silla con un escritorio. Y ya venía Ben Mustafa y el otro. A ver, decía Moisés, ¿qué pasó, muchachos? Es que me falta un chivo y él lo tiene.
Y ya veía a Moisés con ese chivocidio. A ver, ¿qué sucedió? Esto, el otro. Y Dios le manda a Jetro, sacerdote de Madián, su suegro. Y ve lo que estaba haciendo Moisés de que amanecía hasta que anochecía. ¿Y qué le dice prácticamente? Estás loco, desfallecerás tú. Y al desfallecer tú, va a desfallecer todo este pueblo. Tú debes delegar gente que lo haga. Y tú tienes que estar delante de Dios en oración por este pueblo. Pero ¿qué es lo que quiere el diablo? No, yo quiero un pastor que me vaya a ver. Pastor, amanecí como deprimido. Necesito que venga a orar, me traiga el aceite ungido y sáqueme el demonio de depresión. No, Padre, yo te doy el pasto, la enseñanza, para que tú lo hagas. Y cuando alguien esté deprimido, vas tú. Hola. Pero a ti no te gusta servir. ¿Te gusta qué? Te sirvan. Y relación, doctrina inmunda. Tumá. Es doctrina idolátrica. Porque yo soy Dios. Y usted me tiene que atender. Soy el pastor de la iglesia. ¿Y qué? Si Cristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a servir, no a ser servido. Hermano, barramos esa doctrina de ídolos, donde queremos que todo mundo nos sirva. Eso es idolatría. Porque tú te sientes que la última Coca-Cola, el digno. O sea, a ti sí hay que servirte, tú no puedes servir a nadie. Entonces tú eres un ¿qué? Un ídolo. Eres un Dios. Sonría. ¿A cuántos le dolió así como tantito? Es buena señal, hermano, el dolor es bueno. Dice: su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare, verso 4, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas falsos serán avergonzados porque serán exhibidos por papá. Se avergonzarán de sus visiones. Yo profetizo, hermano, yo decreto que este 2022 es un año par. Y Dios nos va a dar en par. Aleluya. Y todo, amén. ¿Por qué? Porque todos queremos que Dios nos dé. ¿Y por qué no decimos, hermano, este es el año de servir, de predicar el evangelio, de levantar despensas y llevarla a los pobres y llevarla a los que no tienen? No, nadie quiere eso. Todos queremos ¿qué? Dame. Sanguijuelas dicen proverbios. Dame. Nunca se cansan. Dame, dame, dame. ¿A cuántos les gustan hijos así, hermano? Hijos sanguijuelas. ¿Qué para todo? Papá, dame. Mamá, dame. Y cuando estás barriendo y recogiendo basura y acá y con una escoba acá y una pala por acá, a poco llegan los hijos y te dicen: papá, no trabajes tú tanto. Mamá, no trabajes tanto. Déjame ayudarte. No, porque tenemos hijos emperadores idolátricos. ¿Estoy predicando bien o me estoy equivocando? ¿Y cuántos de nosotros somos así idólatras, hermano? Que queremos que todo nos den, pero yo no le doy nada a nadie. Vamos a continuar. Deme un momento más. Dice que los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¿Cuántos se acuerdan de Juan el Bautista, que vestía una de piel velloso, o sea, de animal? Porque ese era como el traje de los profetas. Es como usted que me ve con corbata, que dice: ese trae corbata, es pastor. O sea que la corbata hace al pastor. No, pero ellos se disfrazaban. Como usted ve a los curas católicos, ¿qué se ponen, hermano? Se ponen su ropaje, eso, ¿verdad? Que cuando... ¿Se ha visto los guajolotes así cuando... que se esponjan y las puntas de las alas como la... Así cuando veo así esos curas ahí haciendo sus misas y todas sus rituales idolátricos y dan la vuelta como así. Y dice la profecía que cuando ellos se disfracen con el manto velloso para profetizar, serán avergonzados. Y cuando sean ya descubiertos, entonces ellos confesarán ¿qué? Confesarán que no son profetas. Y dirán esos falsos profetas, cuando sean enjuiciados por Dios, dirán, entonces confesarán: pero si yo no soy profeta. ¿Sabe que hay muchos que se meten a pastorado, hermano? Y yo les digo ayer y les digo hoy: si Dios no te llamó, no te metas. Sea un buen hombre, sea un buen siervo, pero si Dios no te llamó al pastorado, no te metas, porque te van a herir, te van a despedazar, vas a huir. Porque la misma iglesia, hermano, se infiltra gente que te lanza unas buenas vibras, que desea que fracases. Y si tú no eres llamado por Dios, tú vas a sentir que tu ropaje te lo rasga. Mira, hermano, que te acuchillen,
gloria a Dios. Que te escupan, gloria a Dios. Que te latigueen con el flagelo romano, gloria a Dios. ¿A quién se lo hicieron? ¿Y por qué a nosotros tantito nos enteramos? Pastor, fíjese que fulano habló mal de usted. Ah, sí. ¿Qué dijo? El hijo del diablo. No, hermano, muchas veces dicen verdad. Yo le digo, no, pues es verdad. Dios se lo reveló y voy a pedir perdón a Dios y voy a continuar, porque yo no me rajo, hermano. Aquí el que hablen y digan de mí, ni crean, ni se esperen que me voy para atrás. Lo reconozco, pido perdón, porque yo le he enseñado eso a usted. ¿Qué le he enseñado? Que venga como venga, hermano. Hay que confesar, hay que levantarnos y ¿qué? Para atrás ni bailando, para atrás ni para agarrar vuelo. Es a seguir. Porque no sea que habiendo sido heraldo de muchos vengamos a ser eliminados. No sea que tenemos 30 años bregando y luchando para que se levante un hijo del diablo y nos diga, ay, es que el pastor no me fue a visitar. Ni iré. Porque a veces me duelen los huesos. A veces me duele la garganta, me duele la cabeza, no tengo gasolina para el carro. Si quieres que vaya, manda. Sonríe, al Señor le ama. No se ponga serio, relájese. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Y qué confesará el que cuando ya Dios lo exhiba dirá, ¿saben qué? Yo estaba jugando. Yo no soy profeta. ¿Va a confesar que él es qué? Yo soy campesino de la tierra, soy labrador. Y entonces, ¿por qué estabas allí ocupando un lugar que no era para ti? ¿Qué va a decir? ¿Soy qué? Labrador de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y entonces le preguntarán, observe, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Y muchos dicen, este es Cristo. No, no es Cristo, porque en la línea usted tiene que venir estudiando de qué está hablando Dios. Del castigo a los falsos profetas por enseñar doctrina idolátrica. ¿Qué le está diciendo aquí a ese profeta que va a decir, es que yo no soy profeta de Dios? Y entonces le van a ver, dice, las heridas en las manos y en los brazos. Y le van a decir, y esas heridas no son de que te sajaste delante de los ídolos. No, esta me las hice en otro lugar. ¿Ya entendió? Lo que va a decir el falso profeta. Porque ¿cuántos se acuerdan de los profetas de Baal que enfrentaron a Elías? Y que ellos se sajaban, porque esa es la costumbre, sajarse, marcarse. Y un profeta de ídolos, de demonios, lo veían y decía, tú traes manto velloso, pero traes marcas ¿de qué? De paganismo, ¿sí? ¿Cuántos que me pongo el nombre aquí de aquella? Y luego quieren componérselo. De, no, si tú le prometiste amor eterno, cúmplele. Hola. Sí, una fecha, y me tatué una fecha. Y esas marcas que trae, soy cristiano. Ajá, y esas marcas que trae no son es parte del ritual babilónico. Y se sajaban, se cortaban. ¿Y qué va a decir? No, estas no son. Es como cuando ves a alguien y tiene los dedos amarillos, hermano, y es cristiano, pero fuma. Aquí había uno que venía y de repente lo perdía yo. Y pues yo no podía salir de aquí. Y ya algunos hermanos espantosos dicen, pastor, ese fulano que está aquí se va allá a la esquina y fuma. Y que lo veas y le ves sus manos amarillas. Le dice, oye, tú no eres cristiano, ¿y por qué tienes las manos amarillas y el bigote amarillo? Y es que tomo mucho café. Café, pamplina, fumas. Y luego viene al culto a veces con los ojos hasta estrellados y vidriosos. Oye, tú no eres cristiano. Sí, entonces ¿por qué traes aliento de dragón? O hueles a pecado, a inmundicia. ¿Ya entendió? Entonces cuando Dios exhiba a esos falsos profetas, es cuando les va a decir, bueno, ¿y esas marcas? Hola. Estoy predicando mal, ¿verdad? Como que me estoy desviando y ese no es el tema. Vamos a terminar. Demos unos minutos más. Entonces él va a justificar que ese fue, me accidenté en otro lado. Fíjese que vi una noticia, murió un joven de por acá. ¿Y sabe dónde murió? En un motel con su novia. Y imagínese. Y dice, pero era cristiano, iba a la iglesia. ¿Y esas marcas? Porque el árbol se conoce por su fruto. Vamos a continuar. El pastor herido. Ahí sí, ¿de quién habla ya? Recuerda el estudio. Estos primeros capítulos, hasta el verso 6, habla de los falsos profetas y su doctrina idolátrica. ¿Ya entendió? Ahora, punto y aparte. Ahora va a hablar del verdadero profeta, del verdadero pastor, que no soy yo, es Jesús. ¿Sí? Pero nosotros también podemos tomar y debemos tomar el ejemplo del buen pastor.
Y usted como iglesia también debe de entender, ahora voy a hablarlo, de que debe de cuidar a su pastor. Si yo soy su pastor, ¿por qué? Porque cuando el pastor es herido, ¿qué pasa con las ovejas? También les toca. Estaba hablando de un buen pastor, pero vamos a hablar primero de Cristo. Entonces dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. O sea que está hablando Jehová, que ¿a quién va a herir? A sí mismo. Jehová es el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que él dice que va a permitir que sea herido ¿quién? Su compañero. ¿De quién está hablando? De Jesús, el buen pastor. Dice Jehová de los ejércitos, y mire, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Y qué más dice? Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahí es donde le digo, si sufre el pastor, también sufren las ovejas. Cristo fue dejado solo, pero ¿qué le pasó a los pequeñitos? A los discípulos, se fueron. De hecho, Pedro regresó a pescar. Hermanos, cuando hay una caída pastoral por cansancio, por descuido, por falta de cuidado, ¿cómo hierva a un pastor, humanamente hablando? Aquí está hablando de Cristo y eso se cumplió. Pero yo en la iglesia, ¿cómo hiero a mi pastor? Cuando no le doy tregua, hermano. Cuando le exijo y no le doy los recursos y esto y el otro. ¿Qué sucede con los nuevos, hermano? Cuando cae un pastor. ¿Por qué cae un pastor? ¿Y sabe qué, hermano? Aquí no tengo la estadística porque en México es un país que no se maneja la estadística, pero en Estados Unidos es espantosa la cifra de pastores que abandonan el ministerio. Y necesitamos pastores. Yo se lo digo como pastor. Hermano, la mies es mucha y los obreros pocos. Yo clamo a Dios que envíen líderes, pero que en verdad sean líderes. Yo no quiero a alguien que se vista de líder y salga que pues es que yo soy campesino, pastor, yo no puedo ni hablar. No, yo necesito a alguien que sepa hablar, leer, escribir, estudiar, que memorice, que escriba, que se siente. No quiero un vago que se vista de pastor y ¿dónde lo ves? Pues todo el día anda jugando, anda por acá, anda por allá. No, hermano, esto demanda. Esto demanda, y los que me conocen lo saben, son más de 30 años que día y noche. No hay que día primero, que día segundo, que día tercero, no. De noche, de día, hermanos, no importa que llueve, que truene, yo tengo que estar en la presencia de Dios orando por un pueblo, preparando la enseñanza. ¿Cuántos reciben esta enseñanza? ¿Usted cree que esta enseñanza es que la bajas en YouTube? No, esto es de experiencia, de vida, de caminar. Así que cuando la misma iglesia permite que hieran a su pastor, está atentando contra ellos mismos. ¿Por qué tan serio? Porque el hombre que está librando la batalla ni siquiera lo ayudo, hermano. Yo nada más quiero que me sirva y agarro al pastor como mi ídolo. Y el día que ose ese pastor no cumplir, lo dejo y me voy con otro. Y también lo despedazo y luego me voy con otro. Porque soy un falso creyente, permeado de doctrina inmunda. Yo debo cuidar a mi pastor, hermano. Yo cuando fui miembro y tengo testigos, amé y cuidé a mi pastor. Fui fiel, lo ayudé, lo amé, lo respeté. ¿Era perfecto? No, hermano. Era imperfecto, pero no es Dios. Es hombre. El pastor predicó para él, sí. ¿Por qué? Porque soy hombre y necesito que me ayude. No hay líderes, aquí andamos nada más bregando, a veces volteo y jalen, ¿quién jala? Nadie. Ayer la que venía a hacer la limpieza me dice mi esposa no viene. ¿Y qué hacemos? Pues agarra tu escoba, pastor. ¿Y qué tienes que hacer? Pues agarra tu escoba, trabaja y todo, porque somos siervos. Yo no preparo la enseñanza, es el capítulo que nos tocaba. Es la idolatría. Dejemos de ser idólatras. Preocúpate y ocúpate por tu ministerio, ocúpate por tu pastor. Obedécele a tu pastor para que no le dé agruras y amarguras. Porque todo el consejo que te ha dado tu pastor por años y años y años, tú te entra la locura y lo botas todo. Y al rato, al último que quieres ver es a tu pastor. Seguimos unos minutos más. Entonces dice, hiere al pastor, esto es ley. Si hieres al pastor, la iglesia va a sufrir, las ovejas van a sufrir. Hermano, ¿qué vas a hacer con un pastor deprimido? Con un pastor destruido. Yo le doy el consejo a los pastores, les digo, sí atiende a la iglesia, pero primero atiende a tu casa.
Porque que la iglesia te deje vas a poder, porque tu casa va a estar sostenida. Pero si tú por atender idolátricamente a la iglesia abandonas tu casa, cuando la iglesia te deje no vas a tener ni a dónde irte a recostar. Hello. Lo veo muy serio, es señal de que dice, caray. Entonces, en Mateo 26:31, mire, entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Sabe que eso es una ley? Como la ley de gravedad. Hermano, ¿qué sucede cuando cae un padre de familia? ¿Qué pasa con la casa? Esposa, cuida a tu esposo. Está bien, latiguéalo, pero de vez en cuando úngelo con aceite. Porque es solo palo y palo y palo y palo. Y todavía quieres que ande animado. ¿Por qué tienes esa cara tú? Pues es la que ya no me dejas otra. Porque nada hace bien. Es un flojo. Es un bueno para nada. Fueras como el hermano sultano. No, ese mira cómo la trae. Pues sí, pero también mira, la hermana es diferente. Yo me estoy desviando. Hermano, ¿qué tienes que hacer? Cuida al padre de familia. La bendición llega a la cabeza del sacerdote y luego baja hasta el borde de las vestiduras. Pero ¿qué vas a hacer si tú mismo hieres a tu papá? No, es que yo quisiera que... Es tu papá, es el que te tocó, estás en la casa. Ayuda. Déjale libros por ahí, así como descuidadamente ahí, para que el viejo cuando de repente empiece a leer y el leer la palabra le va a cambiar. Pero ayúdalo, ora por él, ayuna. Si no te gusta tu pastor, ora por tu pastor, ayuna por tu pastor, para que Dios lo cambie. No para que cambie de pastor, porque es lo mismo, que Dios lo cambie a él. Dios me ha ido cambiando, hermano. En verdad, usted se espantaría de conocer la persona que yo era. Y Dios me ha ido cambiando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Herir a mi pastor o cuidar a mi pastor? Pues cuidarlo. ¿Y qué tienes que hacer en tu casa con papá? Échale porra. Ya cambió el foco, gloria a Dios. No le hagas ¿cómo se le llama? El aniversario al foco fundido. Dile, ay, mira, papá ya cambió el foco, gloria a Dios, aleluya. Habla hasta en lengua, dile, ay viejo, ay, sin ti no sé qué haría. Porque uno necesita animarse. Bueno, cuando son críos ya, cuando son viejos curtidos como uno, hermano. Yo le digo, digan de mí lo que digan, yo no soy lo que tú dices, yo soy lo que Dios dice de mí. No creas. ¿Ven? Ok, voy a continuar ya para terminar. Dice entonces al final en el verso 8, y acontecerá en toda la tierra, hiera al pastor y serán ¿qué? Hermano, estamos unidos, el pastor y el rebaño está unido. Hiera al padre de familia. ¿Y qué va a pasar con esa casa? Cuando se divorcia papá y mamá, ¿qué sucede? Los hijos hacen fiesta, ¿verdad? Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Van a sufrir cuando no hay quien los proteja y los conduzca. Vamos a terminar, anímese. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte de la tierra quedará en ella, y meteré en el fuego como a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Mire, va a venir. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis y en el capítulo 14. La gente será consumida, hermano. Será asada. La 1/3 parte de la tierra. Pero dice él, remanente. Él va a dejar un remanente. ¿Sí se acuerda que le he predicado lo del remanente? ¿Qué es el remanente? Lo que queda. ¿Sí? Pero lo que queda, ¿qué vamos a decir? ¡Ay, ya nosotros quedamos! No, dice Dios, a los que quedan, todavía los voy a meter en el fuego a la 1/3 parte, a los que queden, y los fundiré como se funde la plata. ¿Qué hace el platero con el oro y la plata para quitar las impurezas? Lo mete a temperaturas impresionantes y empieza a brincar la escoria y queda plata de ley, oro puro. ¿Para qué son las pruebas que Dios nos mete a nosotros? Oye, pero es que no se vale, mira lo que estoy pasando. Dios te ama y al que toma por hijo lo disciplina. Ya entendió que esa es una afirmación y conformación de que Dios no está para gusto para nosotros. Porque mucha gente quiere iglesias a su gusto. No, yo quiero llegar a una iglesia, pero no me gustó la alabanza. Yo quiero una alabanza más movida, más tum, 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 tum. Yo le digo, hermano, hermana, visita. La alabanza no es para ti, es para Dios.
Pero como vienen con el concepto idolátrico de ¿qué? De que todo en la iglesia se debe hacer ¿para quién? Hermano, no, usted y yo venimos para adorarlo a Él. Usted no venga aquí esperando de que, ay, yo quiero sentir, yo quiero que el pastor me haga sentir. No, hermano. Aquí no trabajamos los sentimientos, lo sensorial, lo sensual. Es usted escuche y salga para servir y viva para servir. Ay, no, yo mejor me voy a ir a otra iglesia. Se está tardando, váyase. Porque aquí no sirve, aquí necesitamos que sirva. Aquí si usted espera que yo le voy a estar lustrando los zapatos por 2, 3 pesos que da, se va a hacer viejo y nunca me va a ver así. A menos que yo ya me muera y me caiga yo a los pies de alguien. Es duro. Ay, pastor, eso es muy duro. Pues es lo que quiero. Porque debemos de entender que somos siervos. Dejemos de que, quiero que todos me apapachen. Que todos ay, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Dale para adelante, hermano. Somos siervos. Necesitamos una iglesia guerrera, una iglesia de oración, de ayuno, de darle para adelante. Voy terminando. Y después de eso, con los que queden y les haga la limpieza, entonces dice esta promesa maravillosa, Él invocará mi nombre. ¿Y cuántos han leído y oído que el que invocare su nombre será salvo? ¿Qué quiere decir? Que después de toda la sacudida, yo voy a seguir diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de mi Dios, y yo cantaré y danzaré y le alabaré aunque me llueva sobre mojado. Esa es la iglesia que yo quiero presentarle al Señor. Una iglesia donde todos, hermanos, nos tomemos de las manos, pero no para sentir y agárrense de las manos. No, hermano. Luego me dicen, pastor, ¿por qué no llama al frente? Dime con la Biblia dónde dice que debemos llamar al frente. Debemos llamar al arrepentimiento, aunque quede en su lugar. No es llamarlo al frente y latiguearlo y meterle ahí, y ahí estoy llorando, y así te dice el Señor, y si veo que como que ya pujó, digo, ay, por ahí le duele, ahí voy. Eso es psicología. Yo no estoy aquí para andarle escarbando sus emociones, yo estoy aquí para decirle arrepiéntase, así dice el Señor. No, yo no voy a perder el tiempo, yo estoy viejo, aleluya. Y con la vida que me da la iglesia, más cansado me siento a veces. Pero pon tú, 2, 3, 4, me entero que andan mal perdidos como chivos. Pero hay otros que veo que están dando fruto y digo, por esos vamos para adelante. Amén, aleluya. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Pero ¿después de cuánto, hermano? Que ya te quitaron la idolatría, que ya deja de seguir en las pantallas, en las redes, a toda esa bola de idolátricos, herejes, hijos del diablo. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. ¿Y cómo responderán? Jehová es mi Dios y le alabaré. Aleluya. Hermano, ¿usted va a oír eso? ¿O va a oír, apártate de mí, hacedor de maldad? Nunca te conocí. Se acabó mi tiempo. Buen provecho. Dios le bendiga. Hasta luego.